Señoritas, ¿qué tal están? Les bendigo. Amados, a ustedes también. Un abrazo gigante, un anhelo en mi corazón de que todo este tiempo podamos analizar la palabra cada día. Tenemos tiempo, no podemos, ahorita no tenemos disculpas para decir es que trabajo, es que no me queda tiempo de escuchar la palabra, es que no me queda tiempo de escuchar, de leer, de estudiar, de mirar las grabaciones. No, no tenemos disculpa. Ya ahorita es decisión nuestra. Y como decisión nuestra, traigo un tema hoy que nunca hemos tocado, pero que hoy es el día de que miremos cuando un corazón, no sé por qué el Señor está hablando de tanto resentimiento en este último tiempo. Me imagino que es que lo que está buscando es que nosotros podamos perdonar y ser perdonados. Pero no porque sí, porque la palabra dice, no, porque seamos conscientes y reconozcamos que la hemos embarrado y que entonces vamos a pedirle perdón o disculpas. Perdón, no, perdón se le pide nada más al Padre Eterno. Disculpas a esa persona que le hicimos daño y que ofendimos, que lastimamos, que herimos, que le hicimos muchas cosas y que pensamos, no, ya después lo arreglamos. Recordemos que las cosas espirituales se arreglan arriba en el espíritu, pero las cosas terrenales se arreglan aquí. Tú no puedes partir de este mundo sin haber pagado las consecuencias de los errores que tú cometiste en tu carne. Allá solamente va a haber un espíritu delante de Dios, hablando con Él, y eso es de espíritu a espíritu. Pero la carne, de una u otra manera, tiene que pagar las consecuencias aquí. Y mirando yo esa parte, encontré en las escrituras un pasaje de la Biblia que quizás muchos hemos leído y como ustedes entenderán, a mí me encantan esos trocitos que la gente pasa y los lee y no se entera. Entonces yo voy y busco y investigo bien y hago el análisis, hago el estudio, porque tampoco quiero venir a grabar algo que no tenga nada que ver, sino porque está ahí y sean imaginaciones. No, yo quiero que todo sea tal como lo dice la palabra. Y aquí encontramos en las escrituras un hombre que dice la palabra en Éxodos 32, 21. Escuche muy bien cómo dice la palabra. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Entonces, cuando esta palabra yo la leo, vamos a entender una cosa. El pueblo de Israel no pecó. El pueblo de Israel no pecó porque él hubiera sido idólatra, que es lo que nos han enseñado siempre. El pueblo de Israel no pecó por culpa de él. El pueblo de Israel, viene Moisés. ¿Por qué vamos a dar este trocito de la palabra? Viene Moisés y está en la presencia de Dios 40 días, llenándose de la presencia del Padre. Trae los 10 mandamientos. Él estuvo todo ese tiempo hablando con el maestro. Entonces, en esos tiempos, el pueblo de Moisés dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Recordemos que no todo el pueblo, yo les recuerdo, no todo el pueblo era idólatra. Yo ya les dije, la mayoría del pueblo de Israel creían en Jehová. Los otros fueron los que entraron a trabajar al palacio de Egipto y se hicieron al lado de Faraón con una esperanza de que sus hijos no fueran esclavos. Entonces ellos no quisieron ser esclavos ellos de Faraón, ni permitieron que los hijos de ellos fueran esclavos. Entonces al llegar allá, ellos empezaron a adorar esos dioses. Entonces estos fueron los que les hacía falta las comidas cuando decían en el desierto, tengo hambre, qué rico los pimientos y todas las cosas ricas que se comían allá. Los que verdaderamente estaban en esclavitud, ellos no anhelaban eso porque ellos no lo conocieron. Esas comidas, la comida de ellos era lo más malo que había, por eso se llamaban esclavos. Ahora otra cosa. Dice el estudio donde yo estuve averiguándome por qué
La gente nos dice que el pueblo de Israel pecó cuando no fue el pueblo de Israel. Aquí vemos que dice que Moisés se da cuenta que no fue el pueblo. Por eso le dice, respondió Aarón y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aquí Moisés está culpando a su hermano. Aquí Moisés le está diciendo, ¿por qué te has ensañado con tu hermano, con tu pueblo? Parece que este hombre tenía un gran problema con la creencia en el Señor. No vamos a decir que el pueblo no le dijo. Como te digo, hubieron unos que sí tuvieron que haber dicho, bueno, no viene Moisés. Y nosotros estamos acostumbrados a adorar otros dioses, porque no todos adoraban a los dioses. Si ustedes estudian bien a fondo la palabra, ustedes van a entender. Entonces, claro, dice el estudio que Aarón tenía un grave problema con la fe en el Señor. En algún momento, Aarón había dejado de creer en Jehová. ¿Y en qué momento nos damos cuenta que sale a relucir este tiempo que él no creyó en Jehová? Cuando viene y inmediatamente que el pueblo le dice que les haga un Dios, él ahí mismo dice, quítese los anillos, o sea, él encantado. Muchas personas dicen en la palabra, hay estudios por todos los lados. Muchos estudios dicen, no, es que lo obligaron. Era un pueblo muy grande y él venía solito. Muchas personas piensan así, pero la palabra en sí, como me la habla, me da a entender de que el problema de Aarón, este problema, esto que se está presentando aquí, este cuadro, que Moisés se da cuenta que Aarón había sido el único responsable de que el pueblo cayera en pecado. ¿Dónde lo dice? También aquí hay una palabra. Dice así. En Éxodos, para nosotros poder entender bien el texto, tenemos que mirar donde dice en Éxodo 28, Éxodo 28, lo estoy buscando, mis amados, porque dice en el 32-35, sin embargo, la mente maestra de este escándalo es recompensado con el sacerdocio para para él y todos sus hijos. Pero esta es la última parte que yo les iba a leer. Antes de esta les voy a leer aquí lo que dice. En Éxodo 28, 1 dice, y dice Jehová a Moisés, acerca a tu hermano Aarón de entre los hijos de Israel para que me sirva, para servirme. Cuando esta palabra en Éxodos 28:1 lo dice, se refiere a que le invite, a que se acerque a Moisés, a que se dé cuenta a cuál es el Dios que Moisés le sirve. Entonces, aquí había un problema muy grave con la creencia de Aarón hacia Jehová. Él había tenido un problema, y el problema aquí es que él, a su padre, está en los estudios, tienen que estudiar, es que no me da tiempo por 20 minutos. Yo solamente les adelanto y ustedes estudian. Desde que Moisés fue llevado en la canastica al río a ese río donde fue puesto Moisés, los empleados de Faraón
por mandato de Faraón, habían mandado golpear al padre de Aarón. Y cuando llega la esposa de haber llevado la canastica, viene y encuentra a su esposo casi muerto, que lo habían golpeado tanto que lo habían dejado, ya lo habían dejado era por muerto. Como no tengo tiempo de contarle esta historia hoy, entonces otro día se las contaré el por qué la habían golpeado. Y sin embargo lo obligaban a trabajar así hasta que el hombre, su esposa veía que de pronto el hombre se desmayó y murió. Entonces lo coge entre un amigo del padre del padre de Aarón y la madre, y lo llevan a sepultar. Pero cuando van con él, solamente van ellos dos. Él mueve una pierna. Y entonces se dan cuenta que él está vivo. Y entonces empezaron a vendarle un poco sus heridas, y dice el estudio que ella le dice a él que se vaya porque si vuelve lo van a rematar. Y ya ella vino diciendo que lo habían enterrado. Ya ahí murió el padre de Faraón, de Aarón. Y desde ese momento este hombre se levanta en contra de Jehová. Se levanta en contra de Moisés, porque por causa de Moisés le echaba la culpa a Moisés de que su padre había muerto por causa de Moisés. Y aparte de eso, porque Moisés estaba como hijo de los egipcios, viviendo de lo lindo, y él como esclavo. Y aparte de esto, cuando ya vuelve el papá, a los muchos años, él ya tiene esposa, ya tiene hijos. A los muchos años él vuelve a donde había ido como esclavo también. Vuelven a traer más esclavos de ese lugar y en esas entra él. Y cuando le confiesan que ese es el papá, más en contra de Dios se levantó. Y esto fue lo primero que él hizo al salir de allá. Lo primero que le dice el Señor a Moisés es que lo acerque a él para que se dé cuenta el Dios de Israel, el cómo va a trabajar al lado de Moisés. Y Moisés empieza a hacerle entender que Jehová es el Rey de Reyes, es el único, que Él es verdadero. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Él le dijo, ve y tú serás mi boca, le dice a Moisés. Y Faraón y Aarón será la boca tuya. Él tenía que empezar a creer como Moisés creía en Jehová. Él tenía que empezar a creer que Jehová era el que hablaba por medio de Moisés. Pero más sin embargo, no lo hizo así, mis amados, porque el corazón de Aarón estaba lleno de resentimientos, de odios no perdonados contra su hermano, de odios no perdonados contra su madre, porque le había mentido. Pero fíjense en ustedes qué hubiera sido peor si esta madre hubiera permitido que su esposo hubiera regresado y lo hubieran matado ahí. Por eso es que muchas veces vemos nosotros mentiras de hombres en las escrituras y podíamos decir, pero dice la palabra de Dios que él no le gusta, al Señor no le gusta que le mientan. No, a Él no le gusta. El Señor es único y es verdadero, y como Él es verdadero, detesta la mentira. Pero estas mentiras traen consecuencias. Mire las consecuencias. Y eso que él se levanta contra la madre, contra su papá, y contra su madre y contra su amigo, contra el amigo que le va a ayudar, que le ayuda a la madre a que este papá de él escapara. Entonces, mis amados, ¿a qué los llevo yo con esto? El resentimiento, estas amarguras guardadas en el corazón, lo único que traen es venganza. Lo único que traen es destrucción. Mire, por causa de este hombre, por causa de Aarón, el pueblo de Dios fue herido por nuestro Padre Celestial.
¿Qué pasa, mis amados? Somos nosotros responsables de lo que le pase a nuestros hijos. Somos nosotros responsables de lo que le pasa a nuestras familias. Yo sé que la salvación es personal. La salvación es personal. Pero tu forma de actuar, aquello que has guardado en tu corazón por tanto tiempo, odios y rencores y de todo, después va a venir en contra tuya. Y va a ser más doloroso porque eso va a golpear en el lugar que más te duele. En tus propios hijos, en tus nietos y en ti mismo o en ti misma. ¿Qué pasa? Tenemos que examinar nuestro corazón y ser presentado delante del Padre. Tenemos que reconocer, mis amados, que cada día que pasa en nuestras vidas, tenemos que examinar nuestro corazón y que todo aquello de lo que tanto hemos guardado aquí, resentimientos, y yo me vengo, y es que no tenía por qué haberme dicho, porque me restregó eso en la cara, porque eso es lo que todo el mundo pensamos. Es que si no me lo hubiera dicho como me lo dijo, es que fue la manera, no fue tanto lo que me dijo, sino la manera como me lo dijo. Mis amados, esta fue la manera de cómo Aarón trabajó como esclavo en Egipto, salió de allá y la forma de desquitarse, la poca fe que tenía, aún viendo, había visto todo lo que el Señor había hecho allá, todo lo que el Señor había hecho con él allá. Pero fíjense en ustedes una cosa, que el versito que les leí, que ya no tengo tiempo de volverlo a buscar, se nos refiere a un Dios de amor y a un Dios de poder y de misericordia. De lo que el Señor hace cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, mis amados. Fíjese, Aarón fue sacerdote a pesar de todo eso. ¿Por qué fue sacerdote Aarón a pesar de toda la situación? Porque Aarón empezó a entender. Fue allá en el camino, en el desierto, donde empezó a entender que el poderoso era el Dios eterno. Él empezó a entender y empezó a creer que por mucho que él quisiera hacer, era más poderoso el Dios que había sacado al pueblo de Israel que el odio y la venganza que él tenía en su corazón. Y él se quiere hacer en tu vida y en mi vida, que nosotros podamos entender, mis amados, que podemos ser las porquerías como tú quieras llamarte o como te han llamado, como muchas veces te han calificado. Es que no tiene perdón de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho así? Pero una cosa dice el hombre y otra cosa dice el Padre cuando nos presentamos y presentamos esa dificultad delante de Él y nos exponemos totalmente para que Él venga y haga la obra perfecta en nuestras vidas. Y ahí empezamos. Recordemos que no solo fue sacerdote él, sino que sus hijos también fueron sacerdotes. Tenemos que mirar todo eso, ir pasito a pasito y darnos cuenta qué pasa cada que en nuestras vidas sucede algo. Cada que no son las cosas que nosotros esperamos y de pronto decimos, pero y yo que no era así, mira lo que me está pasando. Vamos a mirar adentro de nuestro corazón. Miremos adentro. Y yo creo que el día que nuestro corazón esté tan transparente como el agua, como el cristal, ese día nos vamos a dar cuenta que hemos sido perdonadas y que hemos sido perdonados. Y que aparte de eso, ya no somos capaces de guardarle rencor a nadie. Somos capaces de amar aún a aquellas personas que nos hicieron tanto daño, mis amados. Pero todo eso solo lo podemos lograr ¿en dónde? A los pies del Rey. No hay otro donde ir. Él es el único que lava, limpia, quita y perdona, mis amados, y da salvación eterna para ti, para mí y para toda nuestra descendencia. Mis amados, les bendigo, les amo mucho. Espero que así, aunque sea trocitos a trocitos, yo les vaya llevando a buscar un poquito más en las Escrituras y cada día vamos conociendo la forma de cómo trabaja nuestro Rey, un Dios poderoso, un Padre que a pesar de nuestras dificultades, Él tiene siempre la misma misericordia y nueva siempre para nosotros sus hijos. Les bendigo, mis amados. Un besito.